María José Lubartino, representante de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. María José, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Tiene 10 minutos. Bueno, en primer lugar, antes de iniciar mi exposición, quiero rendir homenaje a un compañero de usuarios y consumidores que falleció y que no nos acompaña hoy en esta audiencia, que es Mario Fortuna. Y verdaderamente muchos de los que estamos acá sentimos su ausencia porque siempre estará presente en esta lucha y nos iluminará en la defensa de los derechos de usuarios y consumidores. Bueno, nuevamente en una audiencia de estas características volvemos a plantear y hacemos nuestras muchas de las palabras de la doctora Mariana Grosso, la Defensoría del Pueblo de la Nación, en relación a que estamos aquí en defensa de derechos de usuarios y consumidores, en defensa de derechos humanos, en defensa de derechos colectivos, y muchos de los planteos que se hacen en esta audiencia desde el Estado, desde Energas, desde las empresas, no están considerando esta perspectiva. No estamos aquí frente a un caso de un contrato, una negociación contractual exclusivamente mirada desde la perspectiva del derecho administrativo. Deben incorporarse aquí en este debate y en esta discusión variables desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos de usuarios y consumidores y desde la perspectiva del derecho ambiental. Volvemos a reiterar, aunque ya lo hemos dicho en otras oportunidades, que somos rehenes de una matriz energética obsoleta, cara, insustentable, y que además prioriza un modelo de transporte de la energía de largas distancias y que está reñido con los conceptos más modernos, más actuales, más eficientes, más sustentables, que tienden a priorizar las energías renovables, la energía distribuida. En ese sentido, quisiéramos hacer una exhortación a las empresas de energía, porque creo que ellas deben ir mutando a empresas que no piensen exclusivamente en la explotación de recursos fósiles, sino también en las otras posibles fuentes de energía. Nosotros creemos, y también en ese sentido agradecemos la presencia física del ministro en la audiencia, pero volvemos a plantear que es necesario modificar la matriz energética, que la ley de energías renovables que se aprobó es simbólica, pero todavía no es suficiente, que hay alternativas y que han sido ya planteadas por muchas instituciones, como la propia Universidad de Buenos Aires u otras organizaciones ambientalistas. Nos parece que es una debilidad no tener ya aprobada la ley de energía distribuida, habiendo incluso proyectos del oficialismo. Eso es urgente porque en el corto, en el mediano y en el largo plazo nos va a permitir pasar de usuarios o consumidores a prosumidores y discutir en otros términos lo que es el consumo de energía hogareño o de pequeñas empresas. En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar que nos preocupa que se avance en el cambio de matriz energética volviendo a apelar a la energía nuclear o a las grandes hidroeléctricas. Nos parece que eso perjudica más que favorece. Sabemos que es imprescindible o que no se puede renunciar en un punto a los combustibles fósiles o que los tiempos de ir modificando esta matriz van a ser largos, pero también creemos que hay que acelerar la producción energética local adaptada a las ventajas comparativas de cada región y tratar de acortar estos largos traslados energéticos que después en la distribución significan altísimos costos secundarios. Y bueno, volviendo al tema de las audiencias, celebramos que no se discuta en este caso por separado el precio a boca de pozo y la distribución, pero también entendemos que todo lo que se ha planteado está armado desde las empresas y no pensando en los usuarios. Obviamente estamos disconformes porque la información
de la audiencia no fue puesta a disposición en tiempo razonable. La mayor parte de los planteos fueron recién colgados en la página web en el último día, los últimos días. Nosotros necesitamos que cuando se convoca la audiencia se ponga online el completo de la información, sobre todo no páginas sueltas de algunas empresas, sino del propio Ministerio y del propio Energas. Por otro lado, falta correspondencia entre los aumentos salariales y las tarifas, esto ya se mencionó, pero digamos, desde que está el nuevo gobierno, los aumentos del gas fueron entre el 600 y el 1000%, dependiendo, el aumento eléctrico fue entre 600 y el 1000% y el aumento del gas del 600%, y tomando el mejor estándar del Observatorio de Tarifas de UMED, el aumento salarial máximo del grupo salarial más favorecido ha sido del 60%, o sea que hay un total desfasaje entre el aumento de tarifas y los aumentos salariales, y esto se va a incrementar aún más de acá a fin de año, calculamos, y además es bastante molesto recibir la información por los medios de comunicación antes de que se celebre la audiencia, de que el aumento va a ser del 50 o del 40 o del 45% en gas y en luz. Entendemos que antes de fin del 2018 va a terminar habiendo una duplicación del valor actual. También nos preocupa fundamentalmente que estas audiencias se transformen en una suerte de ficción. Creemos que confronta la participación ciudadana con la democracia representativa. Lo que la Corte ha venido diciendo es que las audiencias tienen que ser deliberativas, que tiene que haber aumentos justos y razonables. No vemos que se mire otra cosa que la rentabilidad de las empresas. Nos preocupa que las audiencias de los días anteriores, por lo menos lo que se transmitió, demostrara que no se había dejado entrar a la gente en algunos de los lugares donde se realizaban las audiencias. Fundamentalmente exigimos en tiempos de gobierno abierto, de gobierno transparente, obviamente la composición del precio de las tarifas hace parte a ese gobierno abierto y transparente. Si nosotros no podemos ver la estructura de costos de las empresas, no hay transparencia en materia de servicios públicos, porque efectivamente hay cosas que no sabemos cómo se llegan a estos precios. No nos parece razonable que se fije el precio en dólares, por más de que se trate de un commodity. Son recursos naturales, nacionales, los argentinos ganamos en pesos. Eso debe ser realmente, definitivamente revisado. Hay cuestiones que también son irracionales. Por ejemplo, cuando los incentivos están mal aplicados, el incentivo tendría que ser para que los usuarios y los consumidores dejemos de utilizar combustibles fósiles y pasemos a otras fuentes energéticas. De hecho, hubo ahorro porque la gente no podía pagar o no podíamos pagar o por el impacto que significaron los aumentos de las tarifas, pero hay un punto en el cual ese ahorro se vuelve imposible. O sea, las personas tienen un núcleo familiar, los consumos básicos van a ser unos y esos van a ser en el mínimo constantes. Por lo tanto, es difícil que eso sea un incentivo al consumo racional. Se llega a un límite donde es imposible bajar de un determinado tipo de consumo. Me parece que el Estado debe proveer a que los artefactos de gas, y lo diremos después en la audiencia de electricidad, que se pueda ir transitando y que se prohíban determinados tipos de artefactos que ya son insustentables, que se tenga que acceder de manera más barata a artefactos de gas que sean más cuidadosos del uso del gas, como se dijo acá, el tema del piloto. Pero me parece que básicamente, si se sancionara la ley de energía distribuida,
si se pusieran incentivos en esa transición, estaríamos ahorrando en este tipo de combustibles. Y me parece que también las empresas, hay una contradicción, porque por un lado nos dicen que ahorremos energía, supongo que están pensando en el pico estacional, pero por el otro lado las empresas dicen que en los meses donde no hay gasto mayor de energía, ellas tienen que compensar durante todo el año para lograr una determinada tarifa. O sea que en definitiva hay una contradicción en que el incentivo esté puesto en el ahorro, si en definitiva eso no le va a garantizar mayores ingresos a las empresas y en realidad no tiene como trasfondo la necesidad de un cambio en la matriz energética, que yo creo que es la cuestión de fondo que deberíamos afrontar. Muchas gracias. Gracias, María José.